Muy bien, continuando con lo anteriormente comentado de la IFRS, recuerden que nos habíamos quedado en la agrupación de los contratos en función de sus diferentes características. Ya no hablamos de póliza. ¿Cómo íbamos a clasificar conforme a la añada del mismo, es decir, el año en el que comenzó la relación contractual con el tomador, y luego íbamos a separar por el componente de onerosidad? Bien, pues ya considerando estos 3 puntos de partida, vamos a establecer 3 grupos clasificatorios para los contratos IFRS 17. El fundamental va a ser el BBA. Perdonen la publicidad, pero es como nos vamos a enterar mejor, como BVA pero sin V. BBA, que es Building Block Approach. Es decir, cómo voy a considerar aquellos productos plurianuales de manera general. Sobre todo aquellos productos en los que, como luego veremos, no tienen un componente financiero garantizado o no son de corto plazo a un año. La inmensa mayoría de los productos los voy a considerar dentro de este apartado BBA. Para trabajar este BBA, recuerden, vamos a considerar, si les recuerda lo que hablábamos antes de Solvencia II, 4 momentos de cálculo. Es decir, hago BBA, luego veremos los otros 2 apartados los que clasifico y vamos a tener 4 grandes pasos para poder calcular. Primero, para cada uno de estos contratos voy a determinar su flujo probabilizado. ¿Eso qué implica? Tanto lo que yo le voy a pagar por la probabilidad de pagárselo. Es decir, no deja de ser la prima. Una prima es un coste medio, lo que voy a pagar por la frecuencia, la probabilidad de pagárselo. O sea que todo ese flujo que voy a tener, voy a proyectar el flujo a lo largo de toda la vigencia del contrato. Recuerden que en aquellos productos que afectan a las personas, vida, decesos, salud y accidentes, voy a tener que considerar lo que la experiencia denote que ese tomador trabaja conmigo. Segundo punto, lo voy a actualizar financieramente. Recuerden el contexto, y hemos repetido a lo largo de todas estas ponencias, de tipo de interés negativos. Es decir, un tipo de interés negativo va a hacer que mi flujo actualizado, cuando debería valer menos, va a valer más. Entonces, todo eso vamos a hacer que la actualización financiera me penalice. Tercero, voy a introducirle un componente de riesgo. Ese componente de riesgo, también tratado en Solvencia II, va a ser que cada uno de los flujos que yo tengo con esa actualización financiera, si yo me equivoco en ese flujo, recuerden que el flujo no deja de ser una estimación a priori versus una consecuencia a posteriori. Voy a tener pequeño margen puesto por el accionista por si me equivoco. ¿Qué le suena esto? Al capital económico. Una parte del capital económico del accionista va a acompañar a mi flujo. Por eso, cuando decíamos que era importante tener considerado lo que era Solvencia II antes de IFRS, era para poder contar con un capital económico o no. Entonces, esa parte del accionista, vamos a decir, se compromete a lo largo del flujo, por si hubiese una desviación, a acompañarlo. Y por último, vamos a tener un margen de servicio contractual. Dirán ustedes, ¿qué es eso? Ahora se lo voy a explicar. Repito, un flujo, lo actualizo financieramente, le acompaño a lo largo de la vida del compromiso con, valga la redundancia, un compromiso monetario por parte de los accionistas o propietarios por si hubiese una desviación, y le añado un margen de beneficio. Lo van a entender rápidamente con este ejemplo. Yo ahora mismo cobro una prima de 120. A un año estoy poniendo 12 recibos de 10. Yo hago mi provisión de prima no consumida en función de base al final del tercer mes. Habrán pasado 3 meses de prima y tendré una provisión de prima no consumida, estoy redondeando, de 90. Me faltarán por cubrir 90. Aquí no. Aquí viene a decirme que yo tengo que prorratear en función de mi best estimate. ¿Se acuerdan ustedes del best estimate? Mi mejor estimación, lo que era la realidad. Si yo tengo un 90% de siniestralidad, lo haré en función del 90% de 120. Es decir, el 90% de 120, lo tienen ustedes, yo prorrateará en función de ello. ¿Ok? Entonces, mi base no va a ser 120, va a ser el 90% de 120.
Voy a tener que prorratear en base a 108. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, bueno, entonces hay una diferencia entre 120 y 108, ¿dónde metemos esa diferencia, no? Esa diferencia es el CSM. Estoy simplificando, ¿eh? Ese prorrateo que hago de la prima no la estoy actualizando ni le estoy poniendo el margen de riesgo. Si hiciésemos la contabilidad pura tendríamos que hacerla un poco más técnica, pero por favorecer la explicación, recuerden, yo en el actual plan contable proyecto o provisiona en función de 120 y cuando llega el momento me iré dando el beneficio. Aquí es al revés. Aquí, de salida, me doy el que yo creo que es mi beneficio, porque mi estadística dice que es así, que el mes que viene puede cambiar, ese 90% de siniestralidad puede ser un 95 o un 83, lo tengo que cambiar cada mes, ese 90% que me doy, yo prorrateo en base a 108. Tengo una menor provisión, pero esa parte del beneficio no me lo puedo dar de salida, me lo iré dando conforme vaya venciendo el flujo. Fíjense qué diferencia, ¿no? Pues esto va a suponer que yo tenga que agrupar de un modo u otro mis contratos, ver mis siniestralidades, dar un carácter tremendamente dinámico a la cuenta de resultados. Ahora las cuentas de resultados van a ser tremendamente dinámicas. Podríamos resumir que antes teníamos la cuenta de resultados, la publicábamos y analizamos, ahora es al revés. Ahora voy a tener que tener los resultados, pasar a analizarlos y posteriormente publicar. Pero podrían preguntar ustedes, oye, ¿y si resulta que en vez de ser una siniestralidad del 90% es del 101%? Es decir, en vez de ser 120, tiene que ser 122,2, le añado ese 1% más. ¿Qué ocurre? Que lo mismo, yo provisiono en base a 122,2. Perdón, en base a 121,2, discúlpeme, en base a 121,2, ¿ok? Yo provisiono en base a ese 101% de siniestralidad, 121,2. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién pone la diferencia de ese 1,2? Obviamente los fondos propios. ¿Y cuándo la pone? ¿Conforme vence el flujo? No. Cuando el contrato es oneroso, esto es un ejemplo de oneroso, cuando el contrato da pérdidas, de salida hay que resarcir con fondos propios. Igual que cuando no es oneroso, cuando tengo beneficio, el beneficio me lo doy conforme venza el flujo. Cuando sea oneroso, yo la pérdida la pondré de salida. Derivadas, pues a lo mejor compañías que tengan mucho reaseguro, que el reaseguro de por sí sea oneroso, pues ese contrato van a tener que acompañarlo con fondos propios, mientras el de directo no. Va a tener muchas derivadas. Puede cambiar por muchos conceptos la onerosidad. Puede ser que la siniestralidad sea buena, pero los gastos sean muy irrelevantes, o las comisiones, o los ingresos financieros me penalicen. Va a haber ciertas derivadas que van a transformar mis contratos, vamos a llamar, de no onerosos a onerosos. Y van a suponer que desde el principio yo tenga que acompañar dicho flujo con capital. Fíjense qué importante es la consideración de oneroso o no oneroso. Pero, para poderlo materializar, siempre el flujo, por su siniestralidad, actualizado con un margen de riesgo y considerando ese CSM o margen residual siempre que haya beneficio. Si no hay beneficio, lo pongo de salida. Temas también a considerar dentro de todo ello. Vamos a ver todo este flujograma que voy a tener que organizar con mi base de datos, porque mis datos, para poder determinar todas estas variables, va a ser, uno, mi propio negocio, otro, los componentes financieros exógenos, tres, mis componentes, vamos a llamar, propios, pero de empresa, que son mis gastos, y tres, cuando no tenga ciertas estadísticas, poder acudir a lo que se denomina juicio experto. Es decir, poder tomar también información sectorial, o que compañías que se parezcan a la mía, o de lo que fuera. Pero es que no tengo estadísticas para tal, o me acompañará el reaseguro con estadísticas. Pero fíjense, todo esto conforma un repositorio de datos importante antes de pasar a trabajarlo. Y todo esto, cuando haya tomado el dato, lo haya organizado, lo haya colocado, lo haya calculado, lo vuelque, todavía no tenemos plan contable. O sea que los ejercicios que estamos haciendo con planes contables para simular.
Fíjense todo lo que queda por hacer, con no sé si ustedes tras esta explicación consideran que es mucho o poco tiempo. Pero bueno, esta es la figura que tiene el BBA que les he contado. Repito, el flujo, la actualización del flujo, el margen de riesgo que acompaña el flujo y, por último, ese componente de beneficio o no beneficio. Termino este bloque diciéndoles que lo mismo ocurre con siniestros. Siniestros, si yo provisioné por 100, pero acabo pagando 80, todo mi ejercicio de runoff, tendré que provisionar por 80. Entonces, aparte, que tengo siniestros, voy a tener que provisionarlo por 80. Fíjense la relevancia que cobran mis estadísticas y la conexión que van a tener mis estadísticas y la fiabilidad de las mismas con los datos que yo voy a contabilizar.